me estaba mirando en el espejo, luchando por subirme el cierre trasero de mi vestido rojo. Por más que intentaba subirlo, el cierre no se movía. Mis uñas se clavaban en las palmas de mis manos y sentía cómo la tensión iba en aumento. Ya era tarde y Teobaldo todavía estaba en la ducha. «No puedo esperar ni un minuto más», murmuré para mí misma. Aún tenía que arreglarme el cabello y terminar el maquillaje antes de que saliéramos para el evento. Solté un suspiro frustrado y dejé caer las manos a los costados. A través del vidrio empañado de la ducha podía ver la silueta de Teobaldo. Dudé un momento antes de dirigirme a la puerta del baño y darle unos golpecitos suaves. «¿Teobaldo?», llamé, con la voz un poco temblorosa. Pero el sonido del agua corriendo ahogó mis palabras. Ni siquiera estaba segura de que pudiera oírme. Estaba justo frente a la puerta cuando una voz detrás de mí me hizo sobresaltarme. «¿Qué pasa, Isabel?». Era Aniceto. Todo mi cuerpo se paralizó al instante. Me di la vuelta lentamente y vi al padre de Teobaldo saliendo de su habitación y caminando hacia mí. Llevaba una camiseta informal y pantalones de pijama grises. «El cierre», musité casi en un susurro, con la voz apenas audible. El calor me subió a las mejillas, extendiéndose como fuego. Los ojos de Aniceto se fijaron en el cierre abierto en la parte trasera de mi vestido. Si te gustan historias como esta, asegúrate de suscribirte a mi canal y ver este video hasta el final. Créeme, esta es una historia que no querrás perderte. Ahora volvamos a lo que pasó después. «Ah, ya veo», dijo Aniceto con una leve sonrisa en los labios. Se metió las manos en los bolsillos y dio unos pasos más hacia mí. «¿Quieres que te ayude?». «No, está bien, gracias», respondí rápidamente, aunque ni yo misma estaba convencida de mis propias palabras. Volví a intentar subir el cierre por mi cuenta, pero esta vez lo hice aún peor. Me temblaban las manos y mi respiración se aceleraba. Aniceto se detuvo un momento y luego dio un paso silencioso detrás de mí. «De verdad, no es molestia», murmuró, acercándose a mi espalda. Sus dedos rozaron la tela fina de mi vestido y pude sentir el frío de su toque a través de ella. Cuando Aniceto tomó el cierre, me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Podía sentir el escalofrío de sus dedos a través del delicado material. Cerré los ojos con fuerza, deseando en silencio que el momento incómodo pasara rápido. «Parece que está atascado», dijo en voz baja, casi en un susurro. Mientras intentaba tirar del cierre hacia arriba, la tela de mi vestido se tensaba, presionando contra mí y casi empujándome hacia adelante. «Si tiras un poco más fuerte, tal vez funcione», dije, aunque mi voz se quebró por los nervios. Podía sentir la respiración de Aniceto detrás de mí y mi corazón latía con tanta fuerza que me retumbaba en los oídos. «No es tan fácil como pensaba», murmuró Aniceto, dando otro tirón firme al cierre. De pronto, se oyó un chasquido fuerte. El cierre se rompió. En ese instante, mi vestido rojo se deslizó por mis hombros y cayó al suelo. No podía respirar. Paralizada por el shock, simplemente me quedé ahí, mirando el vestido amontonado a mis pies. Aparte de mi ropa interior, estaba completamente expuesta. «Oh, Isabel, lo siento mucho», dijo Aniceto, con una voz profunda y cargada de preocupación. Se agachó para recoger el vestido y me lo ofreció, pero yo aún no podía moverme. Estaba paralizada, atrapada en el momento, sin saber qué hacer a continuación. El sonido del agua de la ducha se detuvo de repente. Teobaldo la había cerrado. El pánico me invadió como una ola. Rápidamente recogí el vestido del suelo y lo apreté contra mi pecho, girando para enfrentarme a Aniceto. «Por favor, finjamos que esto no pasó», dije con la voz temblorosa y baja. Aniceto desvió la mirada y asintió levemente. Aún temblando, sostuve el vestido con fuerza contra mí, sintiendo el peso de la incomodidad en el aire.
Gracias. Murmuré apresuradamente antes de salir corriendo de la habitación, evitando cualquier otro contacto visual. Cuando llegué a mi dormitorio, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, exhalando profundamente. Me quedé allí un rato, tratando de calmarme. Mi mente era un torbellino de emociones. ¿Cómo algo tan trivial como un cierre atascado había llevado a esta situación tan extraña? ¿Había sido solo una coincidencia absurda o algún tipo de retorcido truco del destino? Por suerte, Teobaldo todavía estaba en la ducha y no había visto nada. Sin perder más tiempo, saqué un vestido negro sencillo del armario, sin cierres esta vez. Tras una rápida mirada en el espejo, me arreglé el cabello, estabilicé mi respiración y regresé a la sala. En el evento, Teobaldo estaba como siempre, elegante y carismático. La forma en que hablaba con confianza y captaba la atención era hipnotizante. Me sentía orgullosa solo de verlo. Aniceto, por otro lado, socializaba cortésmente con todos, mirando de vez en cuando hacia mí con una leve sonrisa. Esas miradas no parecían fuera de lo común, pero no podía deshacerme de la inquietud que sentía en el pecho. Cuando llegamos a casa, Teobaldo estaba completamente exhausto. Mientras se estiraba sobre la cama, comenzó a hablar sobre sus planes de trabajo para el día siguiente. Me acosté a su lado, mirando el techo. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero la tormenta dentro de mí no se había calmado. Teobaldo era una de las personas más confiables que había conocido. Su amor y respeto por su padre demostraban cuánto valoraba a la familia. Me había convencido de vivir con Aniceto para hacerle compañía, algo que acepté porque significaba mucho para él. Aniceto tenía 65 años, pero todavía conservaba un aire de autoridad y sabiduría. A pesar de su edad, había una energía magnética en su actitud. Y luego estaba yo, una mujer de 38 años a la que a menudo le decían que tenía un encanto que iba más allá de su edad. Yo era consciente de ello. Era imposible no serlo. Pero el extraño encuentro de esta noche con Aniceto me había dejado cuestionando cosas que nunca antes me había planteado. Teobaldo se durmió rápidamente, su respiración constante llenando la habitación. Al escucharlo, solté un suspiro silencioso de alivio. Al menos, la noche había pasado sin ningún incidente real. Aún así, los recuerdos seguían repitiéndose en mi mente. Mientras me iba quedando dormida, no podía quitarme de encima la sensación de que algo en mi vida estaba cambiando. Durante los siguientes días, la vida continuó como si todo estuviera normal. Pasé todo el tiempo que pude con Teobaldo, pero cada vez que me quedaba sola con Aniceto, no podía ignorar el cambio en su mirada. Era sutil, pero lo notaba, como si me estuviera mirando de otra manera, casi como si se sintiera atraído hacia mí. Las cosas siguieron así hasta que Teobaldo anunció que tenía que irse en un viaje de negocios. En el momento en que Teobaldo mencionó que se iría de la ciudad, sentí un extraño vacío en el estómago. No podía explicar por qué, pero la idea de quedarme sola en la casa con Aniceto me inquietaba. Por supuesto, no podía decir esto en voz alta. Teobaldo, como siempre, era amable y comprensivo, pero también firme. No quería que su padre se quedara solo, así que dejarme con Aniceto le parecía la solución natural. «Cuidar de mi papá no será muy difícil para ti, ¿verdad, cariño?», preguntó Teobaldo, mirándome directamente a los ojos. En ese momento, no pude decir que no. ¿Qué podía haber dicho? ¿Cómo podría haber explicado aquel momento incómodo con Aniceto? Solo pensarlo me hacía arder las mejillas de vergüenza. Cuando Teobaldo me besó para despedirse y subió a su coche, me quedé allí, observándolo alejarse, sintiéndome vacía y extrañamente tensa. La casa parecía normal ese día. Aniceto se mostró como siempre, callado y educado, pero esas miradas, podía sentir sus ojos posarse en mí un poco más de lo debido. Me observaba, pero no como lo haría un padre. Esa noche cenamos juntos.
Mantuve la conversación al mínimo, dejando que Aniceto hablara la mayor parte del tiempo. Los temas eran ordinarios, pero había algo en su tono, como si cada palabra tuviera un significado oculto que no lograba comprender del todo. Después de la cena, me retiré a mi habitación. Una vez que cerré la puerta, respiré hondo. Me repetía que estaba siendo ridícula. Aniceto era un hombre mayor, ¿no? Pero esas miradas, lo que ocurrió aquel día, el vestido cayendo al suelo, no podía sacármelo de la cabeza. Me acosté en la cama, pero el sueño no venía. Mis pensamientos estaban desbocados y una extraña inquietud recorría mi cuerpo. Finalmente, decidí levantarme a tomar un vaso de agua. La casa estaba en silencio. El tic-tac del reloj resonaba levemente en el pasillo. Cuando llegué a la cocina, no esperaba encontrar a Aniceto allí. Pero allí estaba, sentado en la mesa con una copa de vino en la mano. Cuando Aniceto levantó la cabeza y me miró, vi esa misma expresión en sus ojos de nuevo. Me desconcertó y, curiosamente, al mismo tiempo me dejó inmóvil. ¿No puedes dormir, Isabel?, preguntó con voz tranquila. No, solo vine a buscar un poco de agua, respondí, intentando sonar normal, aunque mi voz se quebró ligeramente. Aniceto sonrió y dio un sorbo a su vino, sin apartar la mirada de mí. La forma en que me miraba me erizaba la piel. «Ven, siéntate un rato», dijo señalando la silla junto a él. Cada instinto en mí gritaba que me alejara, pero no lo hice. Evitando su mirada, me senté lentamente. Y en ese momento lo sentí. Las cosas en esta casa estaban a punto de cambiar. Había algo embriagador en la forma en que Aniceto hablaba, en la forma en que me miraba, en el humor sutil de sus palabras. Era como si me estuviera arrastrando hacia una especie de órbita invisible. Los límites habituales que tan cuidadosamente mantenía parecían desvanecerse. Me descubrí soltándome, relajándome de una manera que no esperaba. En la quietud de la noche, mientras hablábamos, algo nuevo se formó entre nosotros, una conexión. No podía decir si era fuerte o frágil, pero en ese momento no importaba. Nuestra conversación se sentía como una escapatoria, como un viaje a otro mundo. La tela delgada de mi camisón se deslizaba contra mi piel al moverme, y una oleada de incomodidad me invadió. El camisón blanco, no podía decir si era la causa de mi inquietud o si era la forma en que la mirada intensa y concentrada de Aniceto se posaba en mí. Sin embargo, de alguna manera, todas mis preocupaciones se desvanecieron. Por un breve momento me sentí tranquila. Incluso me sentí a salvo. Las pequeñas bromas de Aniceto, su forma de burlarse de manera juguetona pero aguda, me hacían sonreír. Y entonces me di cuenta de lo fácil que era hablar con él. El flujo de nuestra conversación era sin esfuerzo, natural. Sentía como si me entendiera de una forma en la que no me habían entendido antes. Sentada allí, escuchándolo, mirándolo, tratando de descifrar lo que estaba pasando. Todo eso despertaba algo profundo dentro de mí. Una vocecita en mi cabeza susurraba que debía ser más precavida, pero silenciar esa voz, concentrarme únicamente en la de Aniceto, era demasiado fácil. Y entonces, por un momento, Aniceto estuvo tan cerca de mí que era consciente de casi todo. Incluso la tela ligera de mi camisón parecía tener un significado. Di otro sorbo, pero la bebida era solo una excusa, una forma de nublar mi mente y no dejar que el momento se desvaneciera. «Isabel», dijo Aniceto con la voz temblorosa, apenas un poco. Levanté la cabeza y lo miré. Había algo más en sus ojos ahora. Lentamente sentí que el espacio entre nosotros se reducía. Y en ese momento, de una manera que no quería admitir, me incliné un poco, casi voluntariamente. Pero en el fondo, una voz gritaba que me detuviera. Sabía exactamente lo que estaba pasando, y aún así me sentía perdida en el momento, atraída por la calma y comprensión que él parecía ofrecer. Había sido tan fácil. La seriedad en la voz de Aniceto,
El peso del momento era imposible de ignorar. Había un silencio denso en la cocina, lleno de tensión, pero también de algún tipo de atracción. Aniceto respiró hondo sin apartar la mirada y me dio una leve sonrisa. Cuando sus palabras salieron, me di cuenta de que había estado guardando esto por un tiempo. Hubo algo en ese momento, ese día, cuando tu vestido cayó al suelo. No he podido sacarlo de mi cabeza, Isabel, dijo con voz tranquila pero deliberada. Sus palabras resonaron en mis oídos y sentí que algo extraño se agitaba dentro de mí. No sé por qué, pero de una manera extraña me gustó. Solo recordar ese momento envió una oleada de algo diferente por todo mi cuerpo. Sentía que realmente me estaba notando, viéndome, y esa realización hizo que mi corazón se acelerara. Mis ojos, mezcla de sorpresa y duda, se encontraron con los de Aniceto mientras luchaba por apartar esos sentimientos. Pero la sensación de comodidad que había sentido momentos antes era tan profunda. Estaba atrapada en la incertidumbre de lo que podría decir o hacer a continuación. Su mirada estaba llena de algo innegable, y cuando dio un paso más cerca, pude sentir su aliento. En ese instante, no sabía qué se suponía que debía hacer. Cuando Aniceto se inclinó, una parte de mí intentó detenerlo, pero mis pensamientos se volvían confusos, mis palabras se atascaban en la garganta. Se acercó más y entonces sus labios tocaron los míos. Todo cambió en un instante. Era tan confuso, sucedía tan rápido, que sentí como si hubiera sido transportada a otro mundo. Al mismo tiempo me cuestionaba todo. Lo que estaba haciendo, ¿por qué lo estaba haciendo? Pasaron unos segundos, pero esos segundos se sintieron como una eternidad. Algo hizo clic en mi cabeza. De repente me aparté, con la voz temblorosa mientras decía: ¿qué estoy haciendo? Había algo titilando en los ojos de Aniceto, pero intenté recomponerme. Tenía que averiguar qué hacer ahora. No sabía cómo procesar lo que acababa de pasar ni cómo terminarlo. Aniceto, eres mi padrastro. Esto no está bien, dije con las palabras saliendo temblorosas y forzadas. Decirlo en voz alta me dio una pequeña sensación de claridad, pero el conflicto en mis ojos y el temblor en mi voz lo revelaban todo. No sé cómo explicar un momento tan complicado, pero esa noche, en ese instante, todo cambió. Las insinuaciones de Aniceto, lo que yo sentía. Quiero apartarlo todo porque me dejó tan confundida. Pero había algo más, un miedo, una vergüenza y, lo más importante, Teobaldo. De repente, todo empezó a parecerme tan mal. Esto está totalmente mal, pensé para mí misma. ¿Te das cuenta de lo que pasaría si Teobaldo se enterara? Las palabras se me atoraron en la garganta, como si algo o alguien intentara alejarme por completo de esos pensamientos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué has hecho? Esa voz en mi cabeza se hacía cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba, hasta que sentí que me estaba gritando. Era tan abrumador que me sentí completamente expuesta, como si no pudiera protegerme de ello. En ese momento vi algo cambiar en los ojos de Aniceto, pero no me quedé para averiguar qué era. Decidí ir a mi habitación. Fuera lo que fuera, sabía que tenía que hacer algo al respecto. Subí corriendo las escaleras, cerré la puerta de golpe y me senté allí sintiéndome completamente enredada por dentro. Quería olvidar todo lo que había hecho Aniceto, borrarlo de alguna manera. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía sacar este desastre de mi cabeza? Y luego estaba Teobaldo, nuestra relación, todo lo que teníamos. ¿Qué iba a pasar ahora? Más tarde, cuando Aniceto se dio cuenta de que no iba a conseguir lo que quería, se quedó solo. Yo guardé silencio durante mucho tiempo, con la mente perdida, pero la incomodidad dentro de mí no cesaba. Al día siguiente, Teobaldo regresó a casa. Sabía que Aniceto podía sentir el cambio en el ambiente, pero en ese momento sentí
que todo había llegado a un punto de quiebre final. Sabía que tenía que hablar con Teobaldo. Contarle todo lo que había hecho Aniceto, abrirme sobre ello, no iba a ser fácil. Pero al final, cuando Aniceto finalmente se fue de la casa, sentí que una ola de alivio me invadía. Aún así, la culpa y la vergüenza dentro de mí empezaron poco a poco a consumir cada parte de mí con el paso de los días. La forma en que Aniceto me miraba, la forma en que me sentí en esos momentos, no podía comprenderlo del todo. Pero con el tiempo quise hacer un cambio. La idea de un bebé. Teobaldo había estado hablando de eso desde el principio, algo que había querido durante tanto tiempo. Y yo decidí estar abierta a la idea. Con el tiempo dejé todo lo demás a un lado. Quería olvidarlo todo. Tomé la decisión de seguir adelante, de dejar que las cosas mejoraran lenta, pero seguramente. En mi relación con Teobaldo enterré ese error, esa confusión tan profundamente como pude. Nunca perdoné a Aniceto, ni a mí misma, pero me dije que tal vez, eventualmente, volvería a sentirme bien. Y luego, el bebé. Sí, decidimos tener un hijo. Queríamos llevar nuestras vidas en una nueva dirección. ¿Olvidar de verdad? No lo sé, pero sí enterré esa noche para siempre. Todo, absolutamente todo había cambiado. Después de lo que hizo Aniceto esa noche, la vida de alguna manera continuó como si nada hubiera pasado. Teobaldo y yo pensamos que las cosas se resolverían solas, pero en lo más profundo de mí, la sombra de ese error siempre estuvo presente. Quería olvidar esa noche, pero cada vez que surgía el nombre de Aniceto, cada vez que pensaba en el pasado, me encontraba reviviéndolo todo una vez más. Olvidarlo, perdonarme a mí misma. Nada de eso fue fácil. El deseo de Teobaldo de tener un hijo siempre había sido algo de lo que hablábamos. «Tengamos un bebé», me había dicho. En ese momento, decir que sí fue un alivio. Quizás, con el tiempo, todo sanará. Pensé, un hijo. Un hijo podría darnos un nuevo comienzo, ¿verdad? Ya nada más importaba. El tiempo pasó y finalmente tuvimos un hijo. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse de nuevo. Cuando surgió la idea de que Aniceto viniera a casa para ver a su nieto, esa misma sensación de inquietud empezó a volver. Esas miradas suyas, la forma en que me hacía sentir, la idea de que estuviera en nuestra casa, sosteniendo a nuestro bebé, se sentía como si estuviera a punto de arrastrarme de nuevo a algo de lo que había estado luchando tanto por escapar. El miedo, la duda, crecían un poco más cada día. El interés de Aniceto por nuestro nieto me inquietaba otra vez. Cada vez que sostenía al bebé, juraría que veía esa misma mirada de antes en sus ojos. Era como revivir un recuerdo que desesperadamente quería olvidar. Teobaldo pensaba que todo era perfectamente normal, pero yo no podía deshacerme de ese sentimiento profundo dentro de mí. No podía combatir esa sensación de temor. Y luego llegó ese día. Aniceto apareció en nuestra casa para ver a su nieto. ¿Realmente le importaba su nieto? ¿O esos viejos sentimientos por mí seguían allí acechando? Al recordar la forma en que solía mirarme, sentí que esa maraña de monedas de emociones volvía a surgir dentro de mí. Teobaldo no estaba en casa. Éramos solo nosotros. Pensé que había enterrado ese momento, que ya lo había superado. Pero ahora, todos esos viejos sentimientos de incomodidad volvían a la superficie. ¿Qué debía hacer? ¿Íbamos a quedarnos solos, Aniceto y yo, otra vez? ¿Estaba todo lo relacionado con nuestro nieto a punto de cambiar? Y una cosa más. ¿Acaso Aniceto realmente había olvidado esa noche? ¿O había algo más, algún plan más profundo, oculto, detrás de todo esto? Nadie tenía las respuestas a estas preguntas, ni siquiera yo. Y para ser honesta, aún no sabía qué se suponía que debía hacer al respecto. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha tocado. Hay mucho más por compartir, y créeme, no querrás perderte nada. Así que presiona ese botón de seguir
Activa las notificaciones y déjame un comentario con tus pensamientos sobre esta historia. No puedo esperar para saber lo que opinas, así que hablemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.